Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos listos. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos mis estudiantes del Instituto Bíblico Emanuel, instituto de la organización que presido. Bienvenidos a nuestro curso de Cristología en la clase para la tarde de hoy. Este curso se ofrece para la ayuda de los estudiantes candidatos a graduación este verano, que obviamente por las razones que vive el mundo entero con la pandemia del coronavirus, del COVID-19, no se pueden reunir en la aula del salón, por lo que la directora del instituto me ha pedido que ofrezca este curso usando esta vía. Así que les doy a todos la más cordial y calurosa bienvenida. Yo le pido a la presidenta directora del instituto que nos haga llegar la lista de los estudiantes que tienen que estar en línea con nosotros para poder acreditar con propiedad la clase y asegurarme que están siguiendo las tareas que le estamos dando, para que digan presente en el pase de lista que tenemos aquí en esta clase virtual de nuestro Instituto Bíblico. Listos para nuestra segunda clase. Muy bienvenidos todos mis estudiantes. Oramos. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de juntos podernos sentar otra vez para estudiar las Sagradas Escrituras, para aprender de ti en esta clase de Cristología. Te pido por todos los pastores, por estos estudiantes y por esta gran congregación que se une también a los estudiantes del instituto para estudiar esta clase de Cristología. Danos el entendimiento y la sabiduría que proviene de ti y ayúdanos para que podamos, Señor, aprender y recibir este conocimiento y esta revelación tuya en las Sagradas Escrituras. Oro de todo mi corazón, con toda mi alma y mi fe a favor de estos estudiantes, que puedan, Señor, recibir esta revelación y este conocimiento de tu santa palabra. Cuida a su familia, cuida a sus hogares, Señor, y ten misericordia de tanta lágrima y tanto llanto y tanto luto que está sufriendo el mundo a través de esta pandemia. Nosotros la reprendemos en el nombre de Jesús y te pedimos que pongas tu mano. Oramos, Padre, sabiendo que harás mucho más de lo que nosotros te pedimos. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. En la clase de ayer, que fue nuestra primera clase, en nuestra introducción les mencioné que Cristología, el curso de Cristología, pertenece a una rama del estudio de la teología. Esta tiene que ver con la persona de Jesucristo, de Cristo, su ministerio, su obra, su preexistencia, su unión en la Santísima Trinidad. Y establecimos ayer algunos conceptos que eran sumamente importantes, que tenía que ver específicamente con traducciones de la Biblia y los idiomas en los que originalmente se escribe la Biblia. La Biblia se escribe en 3 idiomas. Toda la Biblia se escribió originalmente en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron? Exacto.
Los tres idiomas en los que se escribe toda la Biblia es el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, griego, fue el idioma en el que se escribió. Esos son los tres idiomas de la Biblia: hebreo, arameo y griego. Y la primera vez que se traduce la Biblia, se tradujo solamente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se tradujo. Y se tradujo del hebreo y el arameo, que es como se escribió originalmente, al griego. Y ya esto nos da a nosotros una capacidad de entender por qué en el Nuevo Testamento el nombre de Jehová no se menciona ni una sola vez. Y la razón es porque Jehová, del origen Yahweh, es un nombre del Antiguo Testamento en hebreo. Ese término en griego se sustituyó por Kyrios. El Kyrios. ¿Qué significa literalmente en el español? En el español nuestro, Señor. Señor. Dios. Y esto ha causado un poquito de confusión entre nosotros, porque nosotros el término Señor lo usamos también para distinguir y llamar, mire señor, al señor Rivera, al señor Rodríguez, vengo de parte del señor Martínez. Así que el término el Señor es muy conocido para nosotros porque prácticamente a todos los varones nosotros le llamamos Señor. Pero esa no es la traducción original. La traducción original aquí, Señor, del griego Kyrios, significa Dios. Por eso, en Filipenses capítulo 2, nosotros vimos al apóstol San Pablo escribirle a los hermanos y decir, hermanos, yo quiero que haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por haber hecho eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Kyrios griego y el Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. ¿Estamos claros? Así que eso era bien importante que usted lo conozca, de cómo pasa del hebreo al griego esta terminología. Y esa es la razón por la que en la Biblia suya en español no aparece el nombre de Jehová, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra que sí va a aparecer es Señor. El Señor. Espero que eso esté claro en la mente de todos ustedes. Tiene que quedar claro que cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Señor, no es de la misma manera como nosotros decimos el señor Rivera y el señor Martínez. No, el Señor del que se habla ahí es el término divino. Y eso a usted le tiene que quedar claro. También hablamos de una palabra hebrea, Mesaya, que significa ungido, el Mesías.
Y vimos cómo en el pueblo hebreo se fue desarrollando esta esperanza de este Mesías que habría de venir. Y que al pasar los años, esta esperanza mesiánica cobraba un valor distinto. Por ejemplo, cuando a David se le promete que de su simiente va a venir un rey cuyo reino no va a tener fin jamás, el pueblo de Israel identifica a este rey cuyo reino no va a tener fin jamás con este Mesías, con este ungido. Así que allí están esperando que este Mesías sea un rey poderoso, lindo, grande, ¿verdad? Cuando el pueblo se divide, Israel se divide prácticamente en dos reinos distintos. Entonces la esperanza que tiene el pueblo mesiánica, y ya han pasado años, es que este va a ser un líder que va a unificar a toda la nación de Israel otra vez. Cuando 500 años después van al cautiverio, o más de 500 años debo decir, entonces llega Nabucodonosor con Babilonia y destruye la ciudad de Jerusalén y les destruye el templo a los judíos y se los lleva cautivo a Babilonia. Pues como eso fue un acto de violencia política, esa generación que sufrió ese embate y esa guerra y esa destrucción, le cambiaron el sentido a este Mesías. Ahora, en adición a rey y ahora en adición a un líder que va a unir a la nación, va a ser un guerrero que nos va a libertar del yugo de Nabucodonosor y de Babilonia. Va a ser un líder político. ¿Sí? Así que este ungido prometido por Dios, este Mesías, va cambiando su concepto conforme va pasando la historia en la mente del pueblo hebreo. Y dijimos ayer también que ese Mesías que viene del hebreo se cambió al griego del Nuevo Testamento por el término Cristo, Cristos, que es lo mismo. Y que la iglesia primitiva y los autores de los primeros libros de la Biblia quisieron crearle conciencia a la gente de que este Jesús histórico es a su vez este Mesías, este Cristo que estábamos esperando. Fue tan así que lo llamaron Jesucristo. Añadieron los dos nombres para hacer uno. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ok. Otro tema que hoy tenemos que enfatizar es que en este curso usted va a aprender, vamos a ver que este Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos sistemáticamente ver en la Escritura este asunto divino de lo que nosotros llamamos la Santísima Trinidad? Y que usted sabe que hay movimientos religiosos como los Jesús solo que la niegan. La niegan. No existe esa Trinidad. Es solo Jesús. Por otro lado, tenemos los testigos de Jehová que tampoco creen en la Santísima Trinidad y que para ellos solo hay Jehová, Padre, no hay otra cosa. Sin embargo, la iglesia primitiva estaba clara
aunque todavía no podía sistematizar bien estos puntos doctrinales y filosóficos del credo del cristianismo, estaban claros de que este Dios, creador de los cielos y de la tierra, tiene cierta pluralidad. Es un Dios, está bien, es un Dios, pero en este Dios hay más de una persona, hay más de uno. Y eso es lo que brevemente nosotros vamos a mirar en esta noche, antes de entrar propiamente a la cristología. Yo les pedí a todos ustedes que leyeran de asignación, Dana, tenían que leer de asignación Génesis capítulo 1 y lo debían haber leído más de una vez. Los que leyeron Génesis, por favor me indican, los estudiantes que leyeron Génesis capítulo 1, por favor me lo indican poniéndomelo aquí, para cuando yo vaya a pasar las notas, asegurarme que usted hizo la tarea. Y como yo confío en su honestidad cristiana, ¿verdad? Usted me va a decir aquí, yo leí Génesis 1:1. Yo lo leí. Yo no. Yo sí. Yo no. Yo sí. Póngalo ahí. Y la razón por la que yo le invité a leer Génesis 1:1 es porque realmente, hermanos, esto es la mar de interesante. Prepárese. Excepto un término que utiliza Juan, que lo vamos a ver más adelante, que es el único que menciona el número 3. Dice Juan que son 3 los que dan testimonio en el cielo. Que son 3. Juan lo dice, lo vamos a ver más adelante. Pero todo el pueblo hebreo, todo el pueblo judío, estaba claro en que en este Dios había cierta pluralidad. El gran mandamiento del Antiguo Testamento, que Jesucristo mismo aceptó que es el mandamiento más grande en toda la Biblia, es el Shema. Se conoce como el Shema. Shema es una palabra hebrea que significa escuchar, escucha. Y usted recuerda que Moisés le habló al pueblo y le dijo, escucha Israel, Shema Israel, oye Israel, Jehová tu Dios es uno. El Señor tu Dios es uno, es único. ¿Sí? Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Así dice el hebreo. Echad es un término militar. Significa pelotón. ¿Está bien? Pelotón. Es uno. Es un pelotón. ¿Cuántos pelotones? Uno. Es un término militar. Ahora, ¿cuántos soldados tiene un pelotón? Más de uno. No sabemos cuánto, pero más de uno. Usted que me escucha, es una familia. Una familia. ¿Cuántos miembros tiene esa familia? Vaya usted a saber. Pues entonces son 5 familias. No, es una familia que tiene a papá, a mamá y a 2 hijos. ¿Cuántas familias hay ahí? Una. ¿Cuántos miembros hay en esa familia? 4. 3, 5, 7, 11, 9, 8. Pero una sola familia. Este concepto, una clase. ¿Cuántas clases hay aquí hoy? Una.
Aquí hay una sola clase, Cristología. ¿Con cuántos estudiantes? Con más de uno. Un pelotón, Ejad. Tu Dios es un pelotón, uno. ¿Con cuántos miembros? Vaya usted a saber. Y la razón por la que le pedí que fuera conmigo a Génesis 1:1 es porque en el primer verso de la Biblia ya Dios nos habla de esta Santísima Trinidad. ¿Qué dice Génesis 1:1? Génesis 1:1 lo conoce todo el mundo. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Génesis 1:1. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Es la primera vez en Génesis 1:1 que se menciona a Dios, ¿cierto? En el principio creó Dios. Fíjese que la Biblia no comienza dándole una introducción y una explicación para que usted conozca a este Dios. Déjame contarte, en la antigüedad había un Dios. No, la Biblia no hace eso. Porque la Biblia no parte de la premisa de que a usted hay que convencerlo sobre Dios. O sea, la Biblia no gasta un capítulo para tratar de convencerlo a usted de que crea en Dios y aleje ese pensamiento que tiene alguna gente de que Dios no existe. Yo te voy. No, la Biblia no parte de esa premisa. La Biblia no parte de la premisa que a usted hay que convencerlo de nada. La Biblia parte de la premisa de que Dios es. Punto. Dios es. Yo no tengo que convencerlo a usted de nada. Si usted lo quiere creer, lo cree. El que no lo quiera creer, que no lo crea. Dios es. Ni siquiera existe. Dios es. Y yo le decía ayer que cuando Moisés le pregunta a Dios, tú me estás diciendo que yo vaya a Egipto y me presente ante el hombre más poderoso del planeta en ese tiempo, el faraón de Egipto, y le diga que deje ir a ese pueblo que está ahí esclavo. Y tú ni siquiera me has dicho quién tú eres, quién va conmigo, cómo va a ser esto. Y Dios le dijo, yo soy el que soy. ¿Se acuerda? O sea, bueno, explícale a Faraón que un día yo... No. Dile que yo soy el que soy. Por eso le decía que el nombre Yahweh, que es donde viene Jehová, es en su raíz etimológica. Lo que significa es del verbo ser. Yo soy, yo seré. El escritor del libro de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Yo soy. El nombre que Dios le dio, perdónenme, el nombre que Dios le dio a Moisés. ¿Tú sabes, tú quieres saber de verdad cómo yo me llamo? Escucha esto. Yo soy. Yo soy. Yo soy el que soy. Punto. Dios es. Yo soy. Él es. No, pero yo no creo en Dios. Mira la cara de preocupación que tengo. Mírame la cara de preocupación que tengo porque tú no crees en Dios. Nos vemos. Un día nos vemos. Un día nos vemos frente a su trono. Allí le dice, yo no creo en ti. No, un día. Sí. Dios es. Punto.
No hay que convencer a nadie. Esto usted lo cree o esto usted no lo cree. Esto la humanidad lo cree o no lo cree. Porque al final del camino, hermanos, eso es lo que salva a la humanidad. Creer. Escúchelo en palabras de Cristo en el capítulo 16 y el verso 15 de Marcos. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautiza será salvo. El que no creyere se condena. ¿Qué condena a un hombre? No creer. ¿Por qué es condenado el mundo y se pierde? Porque no creyeron. ¿Me sigue? ¿Me estoy explicando bien? La gente se salva por creer o la gente se pierde por no creer. Punto. Así que Dios no parte de la premisa que hay que... No, Dios es. Y nosotros lo creemos. Punto. ¿Sí? Ok. Y como Dios es, y no hay que darle excusas a nadie ni explicaciones, el primer verso de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo leyó? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí necesito otra vez que me preste un ratito para hablar un poquito de la gramática hebrea. Veamos. El nombre de Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Ese término Dios en hebreo es Elohim. Ese es el nombre de Génesis 1:1. En el principio creó Dios. El nombre de Dios allí, Elohim. Ese es Dios. Elohim. En hebreo, El significa Dios. En hebreo, la palabra El, las letras EL, significa Dios. Vamos a ver. Beth, en hebreo, Beth, significa casa. Y si Beth significa casa y Él significa Dios, entonces ¿qué significa Bethel? Exacto. Ya aprendió hebreo usted, ¿eh? Bethel significa casa de Dios. Beth, casa, el Dios. Bethel. Por eso los nombres en hebreo de Dios son El Shaddai, Dios Todopoderoso. El Roy, el Dios que me ve. El Elión, el Dios Altísimo. La letra E y la letra L para formar la palabra El significa Dios. Aquí está. Elohim, Dios. Ahora, donde yo quiero que usted vea es que este Dios que está aquí, ya lo vio en esta palabra Él. Este Dios en este nombre, I-M, míralo aquí. I-M, esta sílaba, ahora, I-M, es el plural en la gramática hebrea. Así que este nombre Elohim
nos habla de un Dios en el que hay más de uno, porque está en plural. Literalmente, si fuéramos a traducir ese nombre Elohim, significa el dioses. Porque Él es Dios, Im es plural, es la pluralidad. Casa, casas. Carro, carros. ¿Cuántos? No se sabe. Pero definitivamente hay más de uno. Porque es el plural. Elohim, si usted lo va a traducir literalmente, debe decir el dioses. Porque ese es un nombre plural. Eso era lo primero que yo le quería llamar la atención. Para que usted vea que, aunque se está hablando de un Dios, porque Génesis dice, en el principio creó Dios. ¿Quién creó? Dios. Pero ya vimos que el nombre que se utilizó es una pluralidad. Lo creó Dios, pero había más de uno. ¿Cuántos? No dice. Solamente nos dice que hay más de uno. Si tiene alguna duda, escríbame. No se me quede atrás, porque si se me queda atrás se me pierde. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El nombre Dios que se utilizó ahí es Elohim. La palabra El, las letras EL, significa Dios. Un teólogo sistemático dijo que esa exclamación "oh" de Elo era referencia al Dios que tiene poder para crear con su palabra, con su aliento. Porque, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Pero la tercera sílaba es la importante aquí. Im. Porque im, en la gramática hebrea, es la pluralidad. Si nosotros fuéramos entonces a literalmente definir este Elohim, sería el dioses. Ahora, yo le di de asignación que leyeran todo el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque yo sé que me le pasaron por encima a algunas cosas que tienen un valor importantísimo. Yo quiero que usted vaya conmigo al verso número 26 de ese capítulo 1 de Génesis. ¿Lo tienen? Recuerde que tiene que tener su lapicero, su libreta y su Biblia. De lo contrario, estoy perdiendo el tiempo aquí. Y usted lo está perdiendo allá. Tome notas. Siéntese en la libreta, con el lápiz, con la Biblia. Tome notas. Y después la revisa. Una hermana me dijo, mire, yo me senté y empecé a escribir. Todo lo que usted decía lo empecé a escribir. Y las citas bíblicas las empecé a escribir. Y esta mañana cuando desperté, agarré esa libreta y me puse a ver. ¡Ay, Dios mío! Sí, tienes que tomar notas y tienes que regresar a ellas. Así es como todos los estudiantes hacemos. ¿Sí? Tome nota, escriba. ¿Cuál es el nombre de Dios en Génesis 1:1? ¿Cuál? Elohim. Que literalmente significa ¿qué? El dioses. Porque termina en una pluralidad, aunque comienza con EL, que significa Dios. Vamos ahora a Génesis capítulo 1, verso 26. Léame.
Léame. Verso 26. Ok, yo lo leo para todos. Entonces dijo Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice en su Biblia. El verso 26, Génesis 1:26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios. ¿Quién va a hablar? Dios. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Sí? El mismo Dios de Génesis 1:1. Ese mismo Dios va a hablar ahora. Va a decir algo ahora. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Entonces dijo Dios, verso 26. ¿Y qué dijo? Hagamos al hombre. Voy a ser un hombre. Eso fue lo que dijo. Entonces dijo Dios, voy a hacer un hombre. No. ¿Cómo fue que dijo? Hagamos. En la gramática nuestra ahora, en español, nosotros sabemos que el verbo es hacer. Y se conjuga de esta manera. Vamos a conjugar el verbo hacer. Primera persona singular, yo. Primera persona singular, soy yo. Así que voy a hacer una oración con el verbo hacer. Yo hago. Yo hago. Yo voy a hacer. Yo voy a hacer. Segunda persona singular. Tú. Tú haces. Yo hago. Tú haces. O tú vas a hacer. Segunda persona singular. Tercera persona singular. Él o ella. Él hace. Ella hace. O él va a hacer. Ella va a hacer. Así que primera persona singular, yo hago. O yo voy a hacer. Segunda persona singular, tú haces. O tú vas a hacer. Tercera persona singular, él o ella hace o él va a hacer. Ahora vamos a hacerlo en plural. ¿Cuál es la primera persona plural? Nosotros. Nosotros. ¿Y cómo se conjuga el verbo hacer? En la primera persona plural. Hagamos. Vamos a hacer nosotros. ¿Y cómo aparece el verso 26 en Nabotler? ¿En singular o en plural? En plural. Hagamos. Pero ¿quién es el que hagamos? ¿Cómo comienza el verso? ¿Quién es el que está hablando? Dios. Entonces dijo Dios, hagamos. Qué interesante, ¿verdad? Si él es solo y no hay más de uno, ¿por qué no dice voy a hacer? No, él no dijo voy a hacer, él dijo hagamos. Y no se olvide que el verso comienza diciendo que está hablando Dios. Hagamos. ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes están hablando ahí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad. Nuestro Dios trino. Hagamos a un hombre. Continúo. No, bueno, se equivocaron ahí porque escribieron. Vamos a ver. Verso 26. Entonces dijo Dios, subraye eso, que es Dios el que está hablando. Hagamos al hombre. Un testigo de Jehová le va a decir, no, ahí él está hablando con los ángeles. Ángeles. ¿Dónde está la palabra ángeles aquí?
¿Dónde está? Ángeles, 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 ángeles. No lo dice ahí. Al contrario, lo que el verso dice fue que quien habló fue Dios. Y Él dijo, hagamos al hombre. ¿Y sabe qué más dijo? A nuestra semejanza. Los hombres no están creados a la semejanza de los ángeles. Nosotros no estamos creados a la imagen y semejanza de los ángeles. Nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso la naturaleza humana. ¿Cuántos hombres yo soy? ¿Cuántos hombres es usted? ¿Cuántas mujeres es usted? 5 mujeres, 4 mujeres, 3 mujeres, 2 mujeres. No, usted es una. ¿Cuántos hombres son? 1. Usted es un hombre, usted es una mujer. ¿Sí? Sin embargo, usted sabe que esa naturaleza suya, que usted es uno, en honor a la verdad, usted tiene alma, cuerpo y espíritu. Estos 3. Todos los seres humanos tienen alma, cuerpo y espíritu. Es una tricotomía. Pero ¿cuántas personas son? 1. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra, conforme a nuestra semejanza. Otra vez en plural. Entonces, mira lo que dice el verso número 7. Otra vez en la singularidad de Dios. ¿Y creó quién? Verso 27. ¿Creó Dios? Dios creó. Ese que dijo hagamos, ese Dios. Creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. No hay duda. No hay duda ninguna. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo Dios. Y lo creó a imagen de Dios. ¿Se da cuenta que no era de los ángeles? Fue a imagen de Dios. Un Dios tricotomista, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó un hombre a su imagen que tiene alma, cuerpo y espíritu. Génesis 1:1. Mire todo lo que enseña ese capítulo. Sí, yo sé, la gente habla de la creación, del mar, de la luna, de las estrellas, del sol. Todo eso está ahí. Pero mire qué clase de revelación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim, en plural. Y en ese mismo capítulo, en el verso 26, entonces ese mismo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Lo puede ver? Misterios que están aquí y que hay que ir soltándolos. Por eso era importante que usted me leyera ese capítulo. Ahora tiene Génesis 1:1 para interpretar, Génesis 1:26 y Génesis 1:27 para que los lea y los estudie en su casa con mayor detenimiento ahora. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el primer capítulo, desde el primer versículo
desde el primer libro de la Biblia. Este es el primer verso del primer capítulo del primer libro de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El primer verso del primer capítulo del primer libro de la Biblia ya habla de la Trinidad. Ahí no dice cuántos son, si son 2, si son 5, si son 14. Ahí no dice cuántos son, pero ahí deja dicho que hay más de uno. Que hay más de uno. Entonces, cuando nosotros leemos toda la Biblia, nos damos cuenta que son 3 en la revelación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Véngase conmigo al bautismo de Jesús. Esto es ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el bautismo de Jesús en el Jordán ocurrió algo extraordinario. Por primera vez en la historia. Ocurrió algo, hermanos, en el bautismo de Jesucristo en el río Jordán por Juan el Bautista. Ocurrió algo gigante, enorme. Una manifestación de la Trinidad. Escúchelo. Enséñesela al Jesús solo o al testigo de Jehová la próxima vez que usted lo vea. Escuche esto. ¿Cuál es la segunda persona de la Trinidad? El Hijo. ¿Sí? Ese fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo. ¿Cierto? El Verbo que se hizo carne. Ese está hecho carne, un hombre metido hasta el pecho en las aguas del río Jordán con Juan el Bautista, que se está preparando para hacerlo descender por inmersión en el bautismo. Allí está la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuál es la tercera persona de la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, es el Espíritu Santo, ¿cierto? El que está a cargo de la iglesia en este momento, ¿cierto? Oiga, y usted recuerda que a Juan el Bautista se le dio una señal de quién iba a ser el Mesías. ¿Cuál fue la señal que le dieron a Juan el Bautista? Él la dice. Juan lo testifica. ¿Cuál fue la señal que se le dio? Que el Espíritu Santo iba a volar en forma de paloma. ¿Sí? Una paloma blanca, bellísima. El Espíritu Santo iba a tomar esa forma e iba a ir derechito a esta segunda persona de la Trinidad y le iba a reposar. ¿Lo recuerdan? Que el Espíritu vino en forma de paloma y reposó. Juan testifica diciendo: yo había orado y le había dicho a Dios, dame señal, y él me dijo, va a descender el Espíritu Santo en forma de una paloma. Así que en el bautismo de Jesús está la segunda persona de la Trinidad en el río, con Juan el Bautista, ¿cierto? El hombre. La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, voló el área y se posó encima del Hijo. Por último, pero no menos importante, se escuchó la voz del Padre desde el cielo. Una voz de estruendo que todo el mundo pudo escuchar. ¿Qué decía? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Así que ahí están los 3. La primera vez en la historia, los 3 manifestados independientemente el uno del otro. Los que no creen en la Trinidad como Jesús solo, le va a decir, bueno,
El que estaba en el río era el Señor. La paloma, él con un poder mental así la hizo volar, con el poder que él tiene en la mente, la forzó para que viniera volando del bosque y se le parara. Y la voz del Padre, bueno, él era un poquito ventríloco. Él no se le miraban los labios mover, pero él era el que estaba diciendo, este es mi hijo amado en el que... Era el mismo. Mire, compadre, yo necesito más fe para creer ese disparate que para creer lo que la Biblia me enseña, que el Padre dijo, este es mi hijo. Que el hijo estaba metido con Juan el Bautista en el río y que el Espíritu Santo voló. Esta es la Biblia. Esta es la Biblia así, mire. Yo le decía ayer, aquí tiene una edición del Nuevo Testamento griego como se escribió original. Léalo. Así. La Santísima Trinidad. Manifestada en ese bautismo. Independiente el uno del otro. 3 personas. Así que, revisemos. Le tengo que mencionar el monte Tabor, el monte de la transfiguración. Jesús se lleva a 3 de sus discípulos al monte y frente a ellos se transfigura. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Y apareció allí, junto al Hijo, aparecieron 2 personajes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Pero no había internet, ni había fotografía de ellos. ¿Cómo supieron los apóstoles que eran Moisés y Elías? Porque estaban hablando entre ellos 3, por la conversación. Los apóstoles se quedaron y entonces por la conversación y la revelación de luz, Elías, Moisés y el Señor. Ya tenemos a 2, al Hijo y al Espíritu Santo, que fue el que trajo a Moisés y a Elías y la escena. Sí, ya hay 2. Y allí se volvió a escuchar la voz del Padre. Este es mi Hijo. La Trinidad otra vez. Búsquelo. Léalo. Es importante que usted conozca toda esta información que yo le estoy brindando. Porque este es el fundamento de nuestra fe. Este es el fundamento. Esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que revela la Biblia. Esto es lo que la Biblia revela con respecto a Dios, con respecto a la Santísima Trinidad. Y mire lo que dice la Escritura en la primera carta que escribe el apóstol Juan. Ya no es Juan el Bautista, ahora es apóstol, el discípulo amado. En la primera carta que escribe Juan, en el capítulo número 5. ¿Ya lo tienes? Ernalí, ¿ya lo tienes? Primera de Juan. José Torres, ¿ya lo tienes? Orlando, David, Yesenia, ¿están conmigo aquí? Vamos, rapidito. Ramón Vélez, busca la Biblia. Linda Rullán, ¿lo tienes? Adalís. Búscate, eso es casi terminando la Biblia, antes del libro de Apocalipsis y antes de la carta de Judas. Vamos, José. Pastora Marisol Pleite, búsqueme. Alicia. Glenda. Vamos a buscar la Biblia. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Primera carta de Juan, capítulo número 5.
El versículo número 6. Primera de Juan, capítulo 5, el verso número 6. Escuche lo que dice. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu con letra mayúscula, porque se está hablando del Espíritu Santo, que ya es otro, ¿verdad? Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora póngase el cinturón de seguridad, porque esto es fuerte. Esto no es avenita, no, esto es fuerte, esto es verdura para gigantes, para grandes. Verso 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son esos 3? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Aquí se usa el número 3. En Génesis 1:1 no se usó el número 3. Pero se usó el plural. Este Dios creador de los cielos y de la tierra es más de uno. ¿Cuántos? Bueno, no se sabía hasta entonces. Lo único que se sabía era que había más de uno, porque eso está allí en plural. Elohim. ¿Qué yo persigo entonces en esta clase? Que usted descubra que toda la Biblia habló de la pluralidad de este único Dios. Es un Dios en el que hay más de una persona. Y no es sino desde Génesis que nos damos cuenta cuando ese Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, todo el tiempo hablando en plural. Dios. Y cuando nos agarramos de ese primer capítulo de la Biblia y seguimos buscando toda la Biblia, nos damos cuenta que este Dios se ha revelado en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Así que yo quiero dejar hoy en esta clase meridianamente claro que toda la Biblia habló de una pluralidad divina. No muchos dioses, un solo Dios en el que había más de una persona. A la cultura hebrea, y con esto terminamos la clase de hoy, a la cultura hebrea, toda la cultura hebrea del Antiguo Testamento, toda la cultura hebrea del Antiguo Testamento, por lo menos aceptaba a 2 personas. ¿Quiénes eran? El Padre, Jehová Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y el Espíritu Santo. Esas 2 estaban claras en la teología, en el concepto, la mente del pueblo hebreo del Antiguo Testamento. Por eso los profetas decían: el Espíritu de Jehová vino sobre de mí. ¿Se da cuenta? Ya aceptaban a Jehová Padre y a su Espíritu. El Espíritu de Jehová vino sobre mí. Me llevó en el Espíritu. El Espíritu vino. Ustedes recuerdan a David orando en el capítulo 51 del libro de los Salmos, donde él está hablando con el Padre y le dice en el capítulo 51: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se da cuenta? Ya el concepto teológico
de los judíos del Antiguo Testamento aceptaban a dos. Ya por lo menos tenían a dos de los tres, ¿verdad? Dos. Al Padre y al Espíritu Santo. El pueblo hebreo en la práctica sabía de estos dos conceptos. El tercero viene en el Nuevo Testamento, en esta clase que se llama Cristología. Asignación, tarea. Edna Boller escribe. René escribe. Ernalí escribe. Tarea. Naida escribe. Elizabeth Aguilar escribe. Cindy. Evelyn Vélez, vamos, escribe. Asignación. Luz Martínez, vamos, tarea. Nildo, hazme la asignación, hazme la tarea. Si no, llamo a tu pastor. Aida Morales, hazme la tarea. Bueno, Sovietku, tú no serás estudiante, pero estás aquí, así que hazme la tarea, escríbela. ¿Están listos para la tarea? Todo el mundo está listo para escribir la tarea. Concilio de Nicea. Se lo voy a escribir. Concilio de Nicea. El concilio de Nicea. Búsqueme esa información. ¿Qué es eso? Vamos todo el mundo al internet. Vamos todo el mundo a buscar los libros, el diccionario. Esa es su tarea, esa es su asignación. ¿Qué es el concilio de Nicea? Búsqueme esa información y me la manda, que esa es su tarea, incluyéndote a ti, Sovietku, que no eres estudiante del instituto, pero estás aquí. Vamos, Damaris, David, Yesenia, Orlando, José Torres, vamos, asignación, Eliezer Romero, Carmín Martínez, concilio de Nicea, vamos, búscame eso. Entra al internet. Ramón Vélez, tú también, vamos. Linda Rullán, concilio de Nicea. ¿Qué es eso? Adalís, ¿qué es el concilio de Nicea? Miriam, Santiago, René, Ednita Borler, José Figueroa. ¿Qué es el concilio de Nicea? Búscame información. ¿Qué pasó? Dime de qué se trata. Iris, échame la bendición. Échame la bendición. Busca qué pasó. Concilio de Nicea. Aida Romero. No te me escapas otra vez. Pastora Marisol Pleites. ¿Qué es el concilio de Nicea? Vamos, tarea a buscar. Dana, necesito la lista de los estudiantes a los que se les va a dar crédito por este curso, porque ellos tienen que hacerme esta tarea y entregármela por escrito. Me la tienen que entregar por escrito. Glenda, Dios te bendiga. Amén. Julie, ¿qué es el concilio de Nicea? Búscame la información. Melania, no le digas. No le digas, que yo sé que tú sabes. No le digas. Miriam, el concilio de Nicea, ¿qué es eso? ¿Qué pasó allí? Celia, ¿qué es el concilio de Nicea? Búsqueme información. Quiero saber. Vane, búscame información. Concilio de Nicea. Ángel Santos Jr.
Concilio de Nicea, Tere. Y no ayudes a José, que José la busque él también. No se copien, que yo creo que ese muchacho está enamorado de ti. Naida, Concilio de Nicea, Elizabeth, Cindy, Evelyn, el Concilio de Nicea. Evelyn Alexis, Dios te bendiga. Luz Martínez. Vamos, Coqui, Samuel, Concilio de Nicea. ¿Qué es eso? Búscame la información. Nildo, no te me escapas. Concilio de Nicea. Rosa, Mani, Concilio de Nicea. María Leticia, el Concilio de Nicea. ¿Qué es eso? Ricky, búscame esa información. ¿Estamos? Y entonces nos vemos mañana a esta misma hora en nuestro curso de Cristología. Mili, ¿qué es el Concilio de Nicea? Ángel Santos. Mayra, ¿qué es el Concilio de Nicea? Eneida, no te me escapas. Entra a Google, entra al internet, entra al diccionario y búscame. Concilio de Nicea. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Y de qué se trata? ¿Qué pasó? Lourdes, Lulú, ¿qué es el Concilio de Nicea? Dios te bendiga, Ángel. Luisa Rodríguez, Luisa, ¿qué es el Concilio de Nicea? Hazme esa asignación y me la envía. Copastora, démele un vistazo ahí que usted es la mayor. Carla, Dios te bendiga. Mervin Figueroa, mi doctor, ¿qué es el Concilio de Nicea? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué se habló? Naui, abrazos. Dios te bendiga, bebé, te quiero mucho. Carmín, ya tú sabes. Vane, ya tú sabes. Lulú, Dios te bendiga. Maritza González, el Concilio de Nicea. José Castellano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Maritza González. Eric, mi sobrino. Dios te bendiga, mi hijo querido. Luz Cortés. Mary, Dios te bendiga. Laura, Dios te bendiga, Eric. Te quiero mucho, papito. Erika Báez, ¿qué es el Concilio de Nicea? José Quiñones, ¿qué es eso? Víctor Manuel Rivera Ayuso, Sarachi, Adela Altman, Dios te bendiga, Xiomara, Elizabeth, David y Yesenia, Erika Báez, Sarito López, Pastor amado, Dios te bendiga. Tienes asignación también. Cándida Reyes. Cándida Reyes, amén. Juan Casillas, ¿qué fue el Concilio de Nicea? El ingeniero, mi hijo querido, Eliezer Ríos Lebrón, Dios te bendiga, papito. Pastora Elvira, el Concilio de Nicea. Leticia Juárez, amén. Ya empiecen a buscar todo, la lista es enorme de mis estudiantes desde Argentina hasta Vides. Los quiero mucho, Dios les bendiga. Regresamos mañana a esta misma hora, ¿ok? Padre, gracias por este tiempo que pudimos compartir, descubriendo esta revelación tuya en la Biblia, conociendo de ti. Espíritu Santo, ilumínanos. En el nombre de Jesús. Bendice a todas las familias, a todos los hermanos. Nos entregamos en tus brazos, porque es el único lugar donde estamos seguros. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Ahora, mi querido hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y que ponga en ti la paz. Dios te bendiga.